Queridos hermanos, bendiciones. Vamos a empezar nuestras charlas bíblicas. Estamos estudiando el Nuevo Testamento. Empecemos con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ayer hemos hablado de los evangelios. Hemos dicho que el evangelio es Jesucristo. Jesús es la buena noticia. Y hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio es cuatriforme. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Son sinópticos porque son parecidos. Juan tiene otro estilo, es más teológico, usa imágenes muy profundas para hablar de Jesús. Los 4 evangelios son el corazón de la Biblia. A partir de los evangelios podemos comprender la Sagrada Escritura, porque Jesucristo trae luz para entender toda la Biblia. Por eso les animo a que siempre lleven a la oración, mediten los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo fue escrito para los cristianos que venían del judaísmo. Marcos fue escrito para los cristianos de Roma. Lucas fue escrito para los cristianos que venían del paganismo. Y Juan fue escrito para aquellos que ya conocían los sinópticos. Hoy vamos a estudiar brevemente, estas charlas son cortas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que, como todos los libros de la Biblia, traen valiosas enseñanzas para nuestra vida. ¿Quién escribió los Hechos de los Apóstoles? Se atribuye a San Lucas, autor también del tercer evangelio. Lucas era médico. Lucas fue discípulo de Pablo. Lucas, como buen médico, era observador y plasmó en los Hechos de los Apóstoles lo que significa los inicios de la iglesia. Por lo tanto, Lucas va a escribir el evangelio, según San Lucas, el tercer evangelio, y también los Hechos de los Apóstoles. El primer libro lo escribió Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Dice Hechos 1, 1 al 2. Ahí hace referencia al primer libro. ¿Cuál es el primer libro que escribió Lucas? El Evangelio, según San Lucas. Por tanto, Lucas va a escribir 2 libros del Nuevo Testamento. Va a escribir el Evangelio y va a escribir los Hechos de los Apóstoles. ¿En qué fecha se escribió los Hechos de los Apóstoles? Se calcula que fue redactado luego del Evangelio según San Lucas. Al respecto, no podemos señalar un año exacto. Los estudios señalan que sería después del año 70 después de Cristo. Se calcula que el Evangelio según San Lucas se escribe entre los años 70 a 80 después de Cristo. Después de esa etapa, Lucas escribe los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué fechas aproximadas podemos señalar en los relatos de los Hechos de los Apóstoles? Son fechas aproximadas, pero es bueno familiarizarnos con
estos puntos, porque son hechos que van a estar plasmados en este texto redactado por Lucas. La conversión de San Pablo se calcula que fue entre los años 34 al 36 después de Cristo. La muerte de Santiago el Mayor, 46 al 44 después de Cristo, en ese intervalo se calcula. La primera misión de Pablo, entre los años 45 al 48 después de Cristo. El Concilio de Jerusalén se data hacia el año 49 después de Cristo. La segunda misión de Pablo, entre los años 49 al 52 después de Cristo. La estancia de Pablo en Corinto, entre los años 51 al 52 después de Cristo. La tercera misión de Pablo, entre los años 52 al 57 después de Cristo. La estancia de Pablo en Éfeso, que fue muy importante, se calcula entre los años 53 al 56 después de Cristo. La prisión de Pablo en Éfeso sería aproximadamente en el año 57 después de Cristo. La partida de Pablo para Roma, entre los años 59 al 60 después de Cristo, y la estancia de Pablo en Roma hacia los años 61 al 62 después de Cristo. Son fechas aproximadas, pero lo importante aquí no es saber tanto las fechas, los años, sino los acontecimientos que van a estar plasmados en los hechos de los apóstoles. La conversión de Pablo, la muerte del primer apóstol, Santiago el Mayor, la primera misión de Pablo, el Concilio de Jerusalén, la segunda misión de Pablo, la estancia de Pablo en Corinto, que fue una estancia muy importante, la tercera misión de Pablo, la estancia de Pablo en Éfeso, la prisión de Pablo en Éfeso, la partida de Pablo para Roma y la estancia de Pablo en Roma. Estos acontecimientos forman parte de los inicios de la Iglesia. ¿Cuántos capítulos tienen los Hechos de los Apóstoles? 28 capítulos. Y como les he dicho, lo importante es leer el libro. Yo les doy luces, pinceladas. Lo importante es que ustedes lean los libros con calma, con paz, sin prisa. Prisa para ir al cielo, no para leer la Biblia. Hay que ir con calma, hay que meditar los pasajes, hay que consultar, preguntar si no entendemos algo. Hay que dejarnos guiar siempre por la iglesia. Lean los Hechos de los Apóstoles si ustedes quieren conocer lo que significa la iglesia, lo que significa la misión de la iglesia. Es el libro obligatorio de lectura si queremos conocer lo que significa la iglesia. ¿Cuál es el contenido de los Hechos de los Apóstoles? Presenta la vida y la actividad misionera de la iglesia naciente, siendo el gran protagonista el Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles nos va a presentar la vida y la actividad misionera de la iglesia naciente, es decir, estamos hablando de los inicios de la iglesia. La iglesia que fundó Cristo, que es la iglesia católica, tiene un inicio, comienza a caminar en este mundo, y ese caminar primero de la iglesia queda plasmado en los Hechos de los Apóstoles. Y el gran protagonista de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. Por eso también a los Hechos de los Apóstoles se le llama el Evangelio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser el gran protagonista de los Hechos de los Apóstoles, porque el Espíritu Santo vivifica a la iglesia, el Espíritu Santo mueve a la iglesia, el Espíritu Santo es el motor de la evangelización. La iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia católica, está vivificada, animada, movida por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la estructura de los Hechos de los Apóstoles? Aquí tenemos la estructura de este libro, el prólogo, la iglesia en Jerusalén, la expansión de la iglesia fuera de Jerusalén, la iglesia es misionera, la difusión de la iglesia entre los gentiles, es decir, entre los paganos, y la cautividad de Pablo. Este es el esquema
que encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Es un libro de fácil lectura, que te atrapa, es un relato histórico, es un género histórico. Tenemos un prólogo, luego tenemos la iglesia en Jerusalén. Aquí, por ejemplo, el acontecimiento central es Pentecostés. La expansión de la iglesia fuera de Jerusalén, la difusión de la iglesia entre los gentiles. La iglesia es misionera, sale a evangelizar a los gentiles, a los paganos, y tenemos la cautividad de Pablo. Pablo va a ser también uno de los protagonistas de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quiénes son los protagonistas en los Hechos de los Apóstoles? En primer lugar, el Espíritu Santo. Esto que quede claro. El Espíritu Santo es el gran protagonista en los Hechos de los Apóstoles. Y luego, Pedro y Pablo. Por tanto, tenemos un protagonista con mayúsculas, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y protagonistas con minúsculas, San Pedro y San Pablo. Pedro, vicario de Cristo en la tierra; Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Qué características tienen los Hechos de los Apóstoles? Los Hechos de los Apóstoles traen tres características. Es el Evangelio del Espíritu Santo, ya lo hemos dicho. Presenta a la iglesia como martirial. La iglesia es martirial. Y presenta a la iglesia como misionera. La iglesia es misionera. Aquí tenemos tres enseñanzas para comprender los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles me presentan a una iglesia martirial. Los Hechos de los Apóstoles me presentan una iglesia misionera. La palabra de Dios no pasa de moda. La iglesia es martirial y misionera. Nosotros estamos llamados a ser mártires y misioneros. Tenemos que actualizar lo que dice los Hechos de los Apóstoles. Veamos qué nos dice los Hechos de los Apóstoles sobre el Espíritu Santo. El día de Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Hechos capítulo 2. Los apóstoles imponen las manos y comunican el don del Espíritu Santo. Hechos 8:17. Los apóstoles, a la luz del Espíritu Santo, toman decisiones en el Concilio de Jerusalén para el bien de la iglesia. Hechos 15. Qué importante es darnos cuenta que sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Pentecostés es un acontecimiento muy importante para hablar de la iglesia. La iglesia comienza a evangelizar a partir de Pentecostés. Los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo, dice Hechos 2:4. ¿Qué pasaba con los apóstoles antes de Pentecostés? Tenían miedo, estaban encerrados por miedo a los judíos, tenían más miedo que un pavo cuando escucha un villancico, pero vino el Espíritu Santo y se acabó el miedo. Qué importante que fue Pentecostés para la iglesia. Y todos los días pueden ser Pentecostés si todos los días invocamos al Espíritu Santo. Los apóstoles van a comunicar el Espíritu Santo, van a imponer las manos y de esa manera comunican el don del Espíritu Santo. Hechos 8:17 es un texto bíblico fundamental para hablar del sacramento de la confirmación. Los apóstoles van a imponer las manos y van a dar el Espíritu Santo, porque ellos están ungidos por el Espíritu Santo. Los apóstoles van a reunirse en el primer concilio de la historia. ¿Cuál es
el primer concilio de la historia, el concilio de Jerusalén. Y ahí los apóstoles, a la luz del Espíritu Santo, toman decisiones para el bien de la iglesia. Por ejemplo, iluminados por el Espíritu Santo, los apóstoles van a decidir que quienes quieren ser cristianos tienen que renunciar a la idolatría y a la fornicación. Tú no puedes ser cristiano si eres idólatra. Tú no puedes ser cristiano si fornicas. Eso está en Hechos 15. Si quieres seguir a Cristo, deja de lado los ídolos. Lleva una vida limpia. En el primer concilio de la historia, que es el concilio de Jerusalén, lean Hechos 15, los apóstoles, bajo la guía del Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo, tomaron decisiones. Aquel que quiere ser cristiano tiene que dejar de lado la idolatría y la fornicación. Porque Jesús es exigente, muy exigente. ¿Qué nos dice los Hechos de los Apóstoles sobre la iglesia martirial? Es bueno saber que la palabra mártir viene del griego martiría, que significa testimonio. La iglesia tiene que dar testimonio de Cristo. Y un testimonio que muchas veces implicará dar la vida por Cristo. Desde que la iglesia ha comenzado su caminar por este mundo, está marcada por la persecución. La iglesia que Cristo fundó es una, santa, católica, apostólica y perseguida, que quede claro. Decía San Juan María Vianney, si cuando tú caminas no te chocas con el diablo, es porque estás caminando en la misma dirección que el diablo. La iglesia siempre ha ido en contra de la corriente. La iglesia siempre ha ido en contra de las ideologías. La iglesia siempre ha ido en contra de las ofertas del mundo. Por eso la iglesia siempre ha sido perseguida. Y en los Hechos de los Apóstoles se relata el martirio de Esteban, el protomártir. ¿Qué significa protomártir? El primer mártir. Y luego del martirio de Esteban viene una persecución feroz contra la iglesia. Lean Hechos 8:1 y luego lean Hechos 12, como Santiago el Mayor es ejecutado por Herodes y luego Pedro es encarcelado. Y la iglesia reza por Pedro y se abren las puertas de la prisión y Pedro sale. Qué importante es la oración por el Papa, la oración por los obispos, la oración por los sacerdotes, para que sean fuertes, para que no se dejen contaminar por las ofertas mundanas. La iglesia, desde que ha comenzado a caminar en este mundo, siempre va a ser perseguida. La iglesia es martirial y nosotros formamos parte de la iglesia y por tanto debemos ser mártires. Dar testimonio de Cristo, estar dispuestos a dar la vida por Cristo, como nos enseña el martirio de San Esteban, Hechos 7. El primer apóstol en padecer el martirio fue Santiago el Mayor. Y hoy en día también hay muchos cristianos que son asesinados por su fe. Todo eso no sale en los periódicos, pero hoy hay persecución contra la iglesia. Y la peor persecución, hay que decirlo, es cuando dentro de la iglesia, no fuera, dentro, se comienza a enseñar cuestiones que van en contra de la palabra de Dios. Son los infiltrados. Los infiltrados son los que más daño hacen, porque quieren destrozar a la iglesia desde dentro. Y eso es lo que hace, por ejemplo, el progresismo.
que quiere cambiar la doctrina de siempre, quiere cortar con la tradición, que es el contexto vital donde entendemos la escritura. El progresismo hace muchísimo daño. Es propio el progresismo destrozar a la iglesia desde dentro. Por eso es importante rezar por los pastores, por todos los pastores, para que enseñen la verdad de siempre, la doctrina de siempre, la moral de siempre. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si la memoria no me falla, Hebreos 13:8. La iglesia es martirial. Y si nosotros somos fieles a Cristo, fieles a su enseñanza, vamos a padecer el martirio. Que puede ser el martirio rojo, cuando nos matan, o el martirio blanco, cuando nos insultan o nos marginan, porque creemos la fe de siempre y vivimos la moral de siempre, no una moral mundana, diluida por las ideologías. ¿Qué nos dice los Hechos de los Apóstoles sobre la iglesia misionera? A lo largo de los Hechos de los Apóstoles, se enfatiza que la iglesia es una comunidad evangelizadora, llamada a anunciar el evangelio, gracias a la acción vivificante del Espíritu Santo. En este sentido, destaca Pablo y sus 3 viajes misioneros, que ustedes pueden leerlos en los Hechos de los Apóstoles, los capítulos 13 al 19 principalmente. Es importante darnos cuenta que la iglesia, desde que ha comenzado a caminar en este mundo, es misionera. La iglesia está llamada a proclamar a tiempo, ya es tiempo, la buena noticia. La buena noticia se llama Jesús. Y la iglesia tiene que proclamar sin miedo que el único que salva es Jesucristo, no hay otro. La iglesia tiene que proclamar sin miedo que solo Jesús es el camino hacia el Padre. La iglesia tiene que proclamar sin miedo que el único que ha muerto para que nadie se pierda es Jesús. Y es el único que ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido al diablo. El único, no hay otro. Por eso no podemos aceptar ningún tipo de relativismo religioso, de pensar que todas las religiones son iguales. No. Hay que respetar ciertamente a todas las religiones, hay que ser respetuosos. Pero el que salva es Jesús, el único que salva. Y la única iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. Y eso no significa que nos creemos superiores a los demás. De ninguna manera, hay que ser humildes. Pero también no nos olvidemos que la humildad es andar en la verdad. Los Hechos de los Apóstoles nos presentan a la iglesia como misionera. La iglesia no se cansa de anunciar la buena noticia. Y un ejemplo de lo que significa la iglesia misionera es Pablo. En los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con los viajes misioneros de Pablo. Aquí tenemos la síntesis de lo que les he dicho. Los Hechos de los Apóstoles es un texto escrito por Lucas y nos relata la vida de la iglesia naciente. Destacan Pedro y Pablo, son los 2 protagonistas con minúsculas, porque el protagonista con mayúsculas, ¿quién es? El Espíritu Santo. Por eso, los Hechos de los Apóstoles tiene como título el Evangelio del Espíritu Santo y nos enseña que la iglesia es martirial y misionera.
Aquí tenemos una síntesis de los Hechos de los Apóstoles. En síntesis, cuando leemos este libro, aprendemos las maravillas que hace el Espíritu Santo, aprendemos que la iglesia es martirial y aprendemos que la iglesia es misionera. Aquí les dejo la tarea, hay que abrir la Biblia, por favor, abran sus Biblias, patitos al agua, leer los pasajes de los 3 viajes misioneros de Pablo, Hechos capítulos 13 y 14, Hechos capítulos 15, versículo 36, hasta el capítulo 18, versículo 22, y Hechos capítulo 18, versículo 23, hasta el capítulo 20, versículo 38. Además, señalen las ciudades que aparecen en cada uno de los 3 viajes y ubicarlos en un mapa. Es bonito cuando nosotros leemos la Biblia, ubicamos las ciudades, las regiones y vamos al mapa, porque de esa manera nos estamos familiarizando también con la geografía bíblica. Entonces, les dejo esta tarea bonita. Ahora no la van a hacer, ahora tienen que descansar, tienen que ir al sobre, pero mañana hagan la tarea. Leer los pasajes de los 3 viajes misioneros de Pablo. Son hasta entretenidos. Y ubiquen las ciudades que van apareciendo, vayan al mapa para que se ubiquen geográficamente y también tomen conciencia de cómo Pablo, transformado por Cristo, fue capaz de recorrer tantos kilómetros con un solo deseo, con un solo objetivo, que todos conozcan a Cristo. Muchas gracias por su paciencia. Mañana vamos a tener una clase también interesante porque mañana vamos a explicar en media hora el Corpus Paulino. Vamos a explicar brevemente, media hora, las cartas de Pablo. Este curso virtual es básico, muy básico, pero si no hay bases, el edificio se viene abajo. Las bases tienen que ser sólidas, por eso trato de darles siempre las enseñanzas concretas. Muchas gracias por su paciencia. Rezo por ustedes. Hoy hemos contemplado, ya se acaba el día, a Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de la Misericordia, Nuestra Señora del Favor. Que la Virgen nos haga el favor de escuchar siempre la palabra de Dios, meditarla y ponerla por obra. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ánimo en Jesús, José y María. Bendiciones para todos. Que la Virgen Santísima los cubra con su manto maternal.